Buenas a todos, a todos los que nos escuchan. Estamos en un nuevo episodio de Tras las Batas, nuestro segundo episodio, que estamos con el doctor Pavón y con mi compañero Julián. Vamos a darle inicio. Entonces queríamos preguntarle, Doc, ¿usted por qué decidió estudiar medicina? Buenas muchachos, pues antes de cualquier cosa les agradezco Santiago y Julián por haberme invitado a su podcast. ¿Y por qué estudié medicina? Pues porque ocurrió una cosa que podría haber sido casual o simpática en mi formación. Estaba en el colegio y mis compañeros decidieron que iban a presentarse a la Universidad Industrial de Santander, a la UIS en Bucaramanga. Eso para entonces no había pasado por mi cabeza, porque pues ni siquiera había pensado que iba a ocurrir con mi vida después de que terminara el bachillerato. Pero las cosas se fueron dando, se facilitaron, mis compañeros me consiguieron los formularios, que en aquel entonces era la forma como había que hacerlo, enviarlo a Bucaramanga, pagar por la inscripción, y nos dimos a la tarea de empezar a estudiar. Y conformamos un grupo, fuimos muy rigurosos y nos presentamos. Luego se conocieron los resultados y ya estaba yo en la universidad. Entonces así más o menos como en las películas gringas, que están esperando que la universidad les conteste, y un día llegué a mi casa y efectivamente. Entonces había un sobrecito con un telegrama, una cosa que ustedes no conocieron, y el telegrama decía eso: ha sido admitido para el programa de medicina de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, pues dadas las circunstancias, le dije a mi madre: mire lo que está pasando, recuerda que fui a Bucaramanga, me felicitó, se puso muy contenta, y su frase fue: pues serás médico. Y era una cosa pues difícil, porque en casa para entonces los recursos económicos eran bastante limitados. Eso significaba irme a otra ciudad, que pagar el costo de mantenimiento allá y todo lo demás, pero no, mi madre era echada para adelante, muy creyente, dijo: se va para Bucaramanga, y empezamos a estudiar medicina. Yo le quiero hacer una pregunta para poner en contexto a todos los que nos escuchan y de pronto no lo conocen. ¿De qué pueblo viene? ¿De dónde era procedente? De pronto, como usted dice, no habían como esas capacidades financieras de poderlo mandar a una ciudad donde, no sé si en ese momento acá en Cúcuta no había pregrado en medicina, entonces esa era la única opción, nunca se imaginó ir a otra ciudad. ¿Cuáles eran las opciones? Y pues más que todo eso, ¿cómo fue el proceso para decir su familia: lo apoyamos, vaya, luche por sus sueños, estudie lo que le gusta? ¿Qué tan difícil fue llegar a una ciudad donde pues era nueva? ¿Qué tal fue ese cambio tan drástico? Sí. Primero que todo me vio la cara de pueblerino, ¿no? Sí, ya lo yo nací en Arboledas, norte de Santander, un pueblito del occidente del departamento, pero yo vine a la ciudad de Cúcuta pues con toda mi familia. Somos papá, mamá y dos hermanos, una hermana mayor, un hermano menor, así que yo soy el niño del medio, el niño sándwich. Y habíamos venido muy temprano a vivir en Cúcuta. Yo estudié en la escuela pública, me gradué luego también en el Colegio Sagrado Corazón, que es público. Y pues cuando tuve que irme a Bucaramanga, pues las cosas, como les estaba diciendo antes, eran un poquito difíciles. Pero se tomó la decisión, me fui a Bucaramanga. Efectivamente pues era una ciudad distinta, era una ciudad más grande, no era tan congestionada y tan desarrollada como lo es actualmente, porque estamos hablando del año 1974. Lo recuerdo perfectamente porque mi carnet era el 74396, eso quiere decir que del año 74 yo era el estudiante 396. Y desde que llegué, pues llegué con la ilusión de estudiar y de hacer lo mejor posible para graduarme, y a eso me dediqué. Entonces estaba constantemente estudiando, la plática tocaba que hacerla rendir, entonces estaba pendiente de alguien que me invitara a desayunar, que me invitara a almorzar, siempre andaba chupando rueda. Y bueno, pues las cosas a lo largo de la carrera se fueron dando, con una circunstancia especial. Si ustedes no lo saben, la Universidad Industrial de Santander, pues en aquella época de la década de los 70 tenía ese germen revolucionario, y había mucha situación al interior de la universidad que se fomentaban los paros, y pues eso también retrasó un poquito
el que lo que inicialmente fueran 6 años de formación de pregrado se convirtieran en 7, porque un año lo perdimos entre uno y otro paro. Pero bueno, finalmente las cosas se compusieron en la universidad, pudimos terminar, y cuando ya terminé en la universidad, entonces vine a hacer el internado a Cúcuta. Volví a mi ciudad, volví a lo que yo quería, que era estar con mi familia, y el internado lo hice en otro hospital que ustedes tampoco conocieron, que es fue el Hospital San Juan de Dios, donde queda ahora la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. También fue una experiencia muy enriquecedora porque era un hospital no bonito desde el punto de vista arquitectónico, era un hospital pabellonal, antiguo, muchas camas por aquí, muchas camas por allá, pero había un gran espíritu de trabajo, de servicio, tanto de los médicos especialistas como de nosotros que éramos los internos y llegamos a trabajar allí. Teníamos uniforme, nosotros como que antes de que se pusiera de moda lo que ahora es el uso habitual del uniforme de mayo, en esa época teníamos una cosa parecida al mayo, pero era blanco. Y nos distinguían en el hospital, pero el interno tenía su estatus, era una persona importante ya dentro del hospital. Entonces, eso me ayudó también muchísimo en la formación. Luego vino el rural, y si quieres hablamos del rural, entonces sí, hubo la posibilidad de hacerlo aquí en la ciudad. Y bueno, con respecto al rural, ¿cómo fue hacerlo durante esa época? O sea, ¿cómo decidió, cómo era primero para decidir a qué lugar voy a hacer el rural? O sea, ¿cuáles opciones había? ¿Cómo era el contexto? Y añadiendo a eso, de pronto en esa época se escuchaba también el riesgo y la inseguridad de que le fueran a hacer algo, de que le fueran, ¿sí? ¿O ha cambiado mucho el rural de ese entonces a lo que usted escucha actualmente? Primero que todo era obligatorio, es decir, no había otra opción, había que hacer el año rural una vez uno se hubiera graduado, porque después de tener el año rural entonces sí le dejaban a uno ejercer. No había tanto, todavía la tarjeta profesional no existía para entonces, pero sí el servicio de salud, que era como se llamaba entonces, le entregaba a uno una certificación y podía ya ejercer en el territorio nacional. Entonces, con respecto a la seguridad, pues sí, no es un secreto para nadie que todos los municipios del departamento pues han estado agredidos por todas las circunstancias de orden público. Yo tuve la fortuna que me presenté a la oficina correspondiente y me dijeron vamos a abrir un rural y es aquí en Cúcuta. Entonces en un puesto periférico de salud en Niña Ceci fui el primer médico que llegó a trabajar en ese puesto de salud y empezamos a trabajar de forma muy limitada también. El puesto era pequeñito, no tenía todos los recursos, conté con personas que me colaboraron muchísimo y al final del año ya teníamos también unidad de odontología, teníamos un odontólogo rural, enfermera que hacía también el rural con nosotros y le trabajábamos muchísimo. Entonces esa fue una experiencia enriquecedora. Solo hacíamos atención primaria, digamos que eso teníamos como limitante, pero de todas maneras prestábamos un servicio a la comunidad y nunca le cobramos plata a la gente por prestarle los servicios, sino únicamente lo que nos aportaba el servicio de salud. Si ustedes quieren saber cuánto ganaba yo en ese entonces, eran 25.450 pesos mensuales, mi salario. Antes, cuando había estado de interno, también me pagaron 6.192, pero eso alcanzaba para ir a cine, para invitar a alguien, ir a jugar un poquito de microfútbol, tomarse 3 cervezas y bueno, y pasarla bien. Doc, profundizando un poco tal vez en su vida universitaria antes de pasar ya a la parte profesional, ¿qué tal fue cómo usted manejó su tiempo libre durante la carrera? ¿Cómo considera usted que actualmente deberíamos tomarnos el tiempo libre, congeniarlo con el estudio? ¿Qué actividades realizó? ¿Se tenía algún hobby, un deporte que le gustaba? Sí, lo que yo hacía era que asistíamos a las clases y obviamente tomábamos mis apuntes. Vamos a irnos a esa época de la década del 70, no había internet, no teníamos computadores portátiles, entonces la tarde, si la teníamos libre, era para la biblioteca. Entonces todos llenábamos unos créditos que llamamos créditos de biblioteca, íbamos a la cafetería un ratico porque había que llenar créditos de cafetería también para hablar bien y mal de los compañeros y de las compañeras, y en la noche estudiar. Pero entonces ya llegada la noche, digamos, los temas que vimos hoy, yo ya los había repasado.
Entonces teníamos grupo de estudio y con el grupo de estudio yo era como su instructor. Entonces repasábamos los temas, yo les explicaba nuevamente, así que eso era la metodología que empleábamos. Tanto de los semestres del área básica como cuando ya entramos a la parte clínica. Y eso pues permitió que tuviéramos desarrollo, que de mi grupo nadie se quedara, que estuviéramos siempre a la vanguardia y siempre nos veían pues otros que no nos querían mucho. Siempre en todas partes hay recelos y hay como cierta situación de envidia o algo así, ¿no? Pero solo por eso. Yo le quiero preguntar en cuanto al pregrado, al estar un poquito lejos de la familia, nunca le dio tan duro el estar solo, el de pronto no compartir momentos importantes, digamos, el cumpleaños de la mamá, o el estar ahí en celebraciones que siempre pasa ahí. Pues en la Universidad de Pamplona hay muchos foráneos, que casi son la mayoría, entonces a muchos les da pues, no se puede, o sea, ese sentimiento de estar solos, de llegar a una habitación a dormir, y eso nunca le dio ese sentimiento, o siempre lo puedo manejar. Ya le cuento, pero es que se me quedó una parte de lo que Julián estaba preguntando, que era el uso del tiempo libre. Sí. Obviamente que nunca estudiamos más allá de las 12 de la noche. A las 12 de la noche sonaba el himno nacional y todo el mundo apagaba la luz y a dormir. Vivía en una casa donde éramos 18 estudiantes y un par de viejitos que medianamente podían controlarnos. Y los sábados en la noche era recreativo. Nunca estudiábamos un sábado por la noche. Jugábamos cartas, tomábamos aguardiente superior y la pasábamos chévere. Pero ya previamente el sábado por la mañana habíamos ido a trotar 5 kilómetros, jugábamos básquetbol, teníamos actividad deportiva de tal manera, que esa partecita no estaba descuidada. Con respecto al otro tópico que me está preguntando de la distancia, alejarse de la familia, pues sí, uno al principio le pega un poquito. Pero yo ya había pasado por situaciones similares. El hecho de que fuera el niño sándwich, cada que hubo una crisis en la casa, a mí me sacaron de la casa. Mi hermana no, porque era la niña, y mi hermano no, porque era el chiquito de la casa. Entonces el del medio siempre tiene todas las de perder. Cuando tenía 8 años me mandaron al pueblo, donde la abuela, me regresaron, fui a donde otra hermana de crianza que tenía, no estaba tampoco en la casa. En quinto me dejaron regresar, en primero de bachillerato de aquel entonces me volvieron a mandar al pueblo, de tal manera que yo ya sabía cómo era defenderme solo por fuera de la casa. Claro, extrañaba a mi mamá, extrañaba a mis hermanos y todo lo demás, pero no había chance de venir cada semana a la casa, ni cada que hubiera fiesta de la mamá, a veces en la Semana Santa. Y entonces, pues obviamente que eso sí le genera una sensación de soledad, algo de depresión, por supuesto, pero pues entonces no, vamos a estudiar, vamos hoy a correr, vamos a hacer otra actividad, y eso pues entonces lo mantiene a uno a flote y hace que las cosas vayan fluyendo y no le ganen a uno. Ese es el consejo que yo le daría a los chicos. Ahora que está usted diciendo eso, sabemos que aquí hay gente de muy distante, ¿cierto? Por ejemplo, de Nariño, hay gente de la costa atlántica también, hay gente de Santander, hay gente de Boyacá. Pues obviamente que esas distancias son mucho mayores para ellos. Pero estamos aquí, si ustedes vinieron hasta la Universidad de Pamplona, vinieron fue a estudiar, y ese debe ser su propósito fundamental. Y eso lo teníamos claro. Estamos estudiando y nos dedicamos a estudiar. Después vendrán tiempos para volver a abrazar y estar en compañía de la familia. Doc, hay algo que siempre nos comenta, me parece muy interesante su perspectiva del tema, y es que constantemente se ve que pues la vida sentimental, amorosa, es algo de lo que impacta en el área de la salud, sobre todo en la parte de medicina. Y quiero que usted nos diga tal vez qué perspectiva tiene de manejar una relación durante el pregrado, de estar como tan ocupados a veces en la carrera, pero eso también puede generarse como una distracción. ¿Qué perspectiva y tiene? no solo en el pregrado, ya digamos en un matrimonio, cómo es llevar una familia trabajando tantas horas, donde cumplen tantos turnos, cómo llegar a compaginar esa vida amorosa con la profesional, que también cada una demanda mucho tiempo. Es complicado. Entonces, por eso yo, como hasta el 5.º año ya no me ocupé de pararle bolsas a las niñas y tener una novia. Pudiera decir, pasando un poquito de tonto, que durante los 4 primeros años
las novias que tuve yo fueron las tareas, las lecciones, las obligaciones académicas y todo lo demás. Pero ya en ese momento ya entonces uno siente como que ya está más grandecito y le puede dedicar tiempo a estas otras cosas que pues también son necesarias en la vida, que a veces distraen y que entonces crean compromisos y que tenemos que estar pendientes de otra persona. Pues eso a veces se hace un poquito difícil, muchísimo más si estamos casados, obviamente, porque entonces ahí ya el compromiso es firme porque tiene que haber responsabilidad y sobre todo si ya hay descendencia, si ya tenemos hijos. De todas maneras luego como que me impulsé, porque ya en el internado entonces tuve otra novia, para la época del rural me casé, de tal manera que cuando me fui a hacer la residencia ya estaba casado y mi esposa estaba embarazada. Entonces se va uno así mucho más cabezón pensando en cómo son las cosas y eso. Pero pues también son etapas de la vida que hay que ir llenando y lo que pasa es que hay que saberle dar el manejo apropiado, ¿no? Tanto en el tiempo como en las responsabilidades para que darle a cada una de esas actividades el justo tiempo y que no nos desbalancee la vida. Algo a lo que estamos sujetos siempre, la pregunta a los estudiantes de medicina, ¿en qué momento supo en qué especializarse? Si desde el pregrado ya la tenía clara, ¿en qué momento dijo, me voy a meter por esta rama, esto es lo mío? Siempre estuvo, cuando tomó la decisión estaba seguro de que eso era lo suyo. Ya para empezar a hablar de la residencia, Sí. de cómo fue todo ese proceso para inscribirse, para pasar la prueba, porque pues uno siempre está sujeto como estudiante, ya saben que se va a especializar, ya está. Entonces, ¿cómo fue su proceso? Yo iba pasando por los semestres del área clínica e iba chuleando los que no quería. Pues pasé por medicina interna y no voy a ser internista. Pasé por pediatría, tampoco voy a ser pediatra. Pasé por ginecología, tampoco iba a ser ginecólogo. Pasé por cirugía y tampoco iba a ser cirujano. Entonces no me quedaban opciones, ¿sí? Pero bueno, entonces dije yo, esperemos a ver cómo se dan las cosas en la vida. ¿Y qué pasó? Que yo terminé el rural, fui a pedir puesto al secretario de salud porque consideraba que había hecho una buena labor en el centro de salud donde les conté que realicé el rural. Pero me dijo, no hay nada, no hay puesto. Ahora, recuerden ustedes que esos puestos eran todos con padrino político. Y pues yo no tenía un padrino político. Y no teniendo un padrino político, pues entonces me quedaba más difícil obtener un puesto. Las cosas como que no han cambiado mucho. Sí. Entonces, sin embargo, el director de la oficina me dijo, venga que de pronto le puede interesar algo. Estaba en construcción el Hospital Erasmo Meos. Y en el Hospital Erasmo Meos, dentro de los cargos, había el de médico nuclear. Y la planta física tenía diseñada un área donde iba a haber un servicio de medicina nuclear. Entonces ya tenían eso y aparte el Plan Nacional de Cáncer en su segunda etapa había designado a Cúcuta un equipo de medicina nuclear, una gamma cámara. Entonces, ¿qué faltaba? Faltaba el recurso humano. Pero mientras terminaba la construcción del hospital, mientras conseguía el equipo y todas esas cosas, pues daba tiempo para la formación del especialista. Y me dijo, si usted consigue el cupo para estudiar medicina nuclear, yo lo beco. Le doy una beca para que estudie eso. Le dije, sale y vale. Y me fui a Bogotá, averigüé dónde se podía hacer en el Instituto Nacional de Cancerología y en el Hospital Militar. Yo escogí el Hospital Militar porque hacía primero medicina interna y después medicina nuclear. El programa en el cancerológico es distinto. Y me di a la tarea también. Yo ya sabía que eso había que acompañarse de un padrino, de que había que presentar el examen, de que había que... Entonces, eso, me puse a estudiar. A las personas que les dije que si me podían ayudar, me dijeron que sí, pero pase el examen. Era la condición. Cuando pasé el examen, entonces fui y les dije, bueno, ya pasé el examen, a ver quién me va a ayudar. Entonces, vamos a ver cómo hacemos, no sé qué, bueno. El hecho es que finalmente me dieron el cupo en el Hospital Militar para ingresar al programa primero de medicina interna y después de medicina nuclear. Y tuve que irme otra vez de la casa. Ah, ya estaba casado, les dije, ¿no? Dejar esposa, en este caso, otra vez alejarme de mi casa materna e irme para Bogotá a vivir en una piecita. Entonces esas son las cosas que pasan en la vida, ¿cierto? Usted cuando termina como médico y empieza a trabajar y a ganar platica, usted quiere comodidades y sobre todo si antes ha tenido muchas privaciones. Entonces
No, y yo no me había dedicado a hacer negocio ni a ganar mucha plata con la profesión, de tal manera que ni carro tenía, montaba en bus, eh, tenía 3 libros, 2 pares de zapatos y la ropita, Y la bata. y la bata, sí, entonces con eso me fui. Casi como ser estudiante de medicina otra vez, a volver a comenzar. Exactamente, entonces fue otra vez volver a comenzar, mi hermano estaba en Bogotá estudiando, entonces llegué a la pieza que él tenía, pusimos otra camita en el barrio Palermo en Bogotá, me quedaba cerquita del hospital militar, iba y venía a pie todos los días. Y lo mismo, otra vez el compromiso. Aquí llegamos fue a meterla toda, a sudar y a aprender y a darse la importancia que afortunadamente también las cosas se dieron en ese entonces. Terminé medicina interna y una vez terminé medicina interna pasé a medicina nuclear. Y cuando terminé medicina nuclear vine a trabajar a Cúcuta. Y me presenté porque yo era becario, a mí me pagaban. Era doble becario porque el servicio me pagaba por la beca que me dieron y el hospital militar en ese entonces a los residentes nos pagaba también plática chiquita, pero bueno, digamos que eran como 13.000 pesos en el hospital y otros 25.000, después como 35.000 en el servicio de salud. Eso alcanzaba más o menos para que para pagar uno la pieza, le quedaba para comer alguito, pero siempre tocaba que le giraran a uno o hacer préstamo, todas esas cosas. Entonces, pero ahí uno va poquito a poco, poquito a poco. Eso es como ir pedaleando, así como Nairo, ¿no? Subiendo al premio montaña. Y yo llego porque llego, y así fueron las cosas. ¿Cómo fue el contraste de estudiar el programa en Bucaramanga y luego ir a estudiar a Bogotá? ¿Hay mucha diferencia? ¿Hay más nivel o considera que depende más que todo de uno mismo esforzarse y salir adelante? No, eso también fue otro cambio y fue otro como choque al comienzo, ¿sí? Porque el hospital militar es un hospital enorme, de los hospitales más grandes que tiene el país. Yo creo que no hay un hospital que tenga más camas en el país que el militar todavía. Y eso que fue construido por allá en la década de 1950 del siglo pasado. Y era un hospital para posgraduados, entonces ahí no había estudiantes de pregrado. Y claro, las reglas, el hecho de que fuera hospital militar, la formación, todo lo demás eran cosas completamente distintas. La disciplina, la rigurosidad académica y todo lo demás, y eso lo aprendí para mi vida y eso lo he aplicado hasta el día de hoy. Doc, usted nos comenta que para llegar a hacer la residencia ya tenía esposa y su mujer estaba embarazada, que de por sí el año, el R1 es algo que la mayoría de gente le teme porque pues todos sabemos que medicina es complejo y ya lo mencionamos en el capítulo anterior de que es una escalera que constantemente pensamos que ya vamos a llegar a la cima y ya por fin vamos a descansar, pero cada vez se pone más difícil, más complejo. Y R1 es una de las cosas que tal vez más le aterra a la gente a la hora de hacer la residencia. ¿Qué tal fue afrontarlo tanto por la parte académica junto con la parte sentimental y de la parte familiar? Pues fue difícil por eso. Primero por irme a Bogotá, segundo por tener que irme solo, tercero porque ya había un embarazo y él o la primogénita ya estaban en camino allá como saludando desde el útero. Y el primer semestre pues entonces fue como un periodo de adaptación y todo lo demás, pero fue la parte más dura. Y evidentemente ese primer año de residencia y en instituciones como la que yo estuve pues es el año más fuerte, porque siempre el R1, para decirlo en términos coloquiales, es el trompito de poner. Turno cada cuarto día. Llegaba al hospital a las 7 de la mañana, estaba en el servicio donde rotar hasta las 4 de la tarde, si tenía turno, bajaba a urgencias, terminaba el otro día a las 7 de la mañana y como si no hubiera pasado nada, voy a mi servicio hasta las 4 de la tarde. De tal manera que a esa hora sí ya me podía quitar la bata, salir corriendo, llegar a mi habitación, tirarme en la cama y dormir un rato y despertarme porque mañana tengo otra vez actividad académica. Entonces eso es fuerte, es duro. Afortunadamente el hospital nos daba la alimentación, entonces eso era ventajoso desde el punto de vista económico. A mitad de semestre, es decir, en junio, nació mi primera hija. Entonces yo tuve que pedir permiso para venir aquí. Y me dieron permiso de 3 días y como pues estaban en esos cuidados iniciales de la bebé y de la madre que requiere también, me quedé 5 y casi me sancionan al volver. Diría uno que 3 días no es nada, ¿no? Porque ¿qué alcanza uno mientras viaja a Bogotá, a donde ella estaba, y luego tenía que volver eso?
prácticamente no le daba tiempo. Ahorita yo creo que son 2 semanas de licencia de paternidad, a diferencia de 3 días. Yo le quería preguntar, ¿nunca sufrió de burnout, de cansancio, de esas horas tan largas, cómo asimilar esas situaciones de estrés, donde uno no alcanza a hacer todo lo que tengo que hacer? ¿Cómo fue a la hora de pasar por esos tiempos, esos turnos, cómo fue la manera de asimilarlo? Nunca pensó en desistir, siempre pensando pues, en todas las cosas que tenía por sacar adelante, su vida, que tantas cosas. ¿Eso fue un motor para poder afrontar la residencia? Claro, claro. Y la intención que tenía desde que me fui de superarme. De tal manera que el cansancio, sí, obviamente, eso pasa unas jornadas durísimas y termina, no digo que cansado, mamado. Y ya como que uno quiere tirar la toalla, pero no, mañana me toca otra vez y mañana empiezo de nuevo. Entonces cada día es un nuevo episodio de esa etapa de formación que al principio es bastante dura. Luego ya en los años posteriores, pues entonces ya se va relajando un poquito más. Ya entonces, lo que les digo, entonces las grandes cargas de trabajo, entonces se las tiene que absorber es el que apenas está llegando. Pero sí, hay momentos en los cuales uno se pone a pensar sobre todas las cosas que está pasando. Pero si usted la tiene clara de cuáles son sus objetivos y cuáles son sus metas, sobrepasa todas esas dificultades. Yo creo que los que renuncian habiendo empezado una residencia son débiles. A lo mejor me está oyendo alguno de ellos porque los he visto, los conozco y siempre les dije eso. Uno habiendo adquirido esa oportunidad de formarse en el posgrado no puede renunciar. No, lo quería preguntar si de pronto tiene algún momento grabado en su memoria que le haya parecido que en ese momento estaba al límite, algún día que, o sea, como poner en contexto a la gente que nos está escuchando, ya nos comentó más o menos cómo era el horario, pero cómo era la carga en cuestión de pacientes, cuántos pacientes les tocaba revisar, cuáles eran sus labores tanto en el servicio como en urgencias. O sea, para que entendan también la gente que tal vez no ha entrado ni siquiera a la carrera, qué es lo que tiene que afrontar uno como ya médico, estando especializándose y que es algo que es complejo, ¿sabes? Sobre todo los primeros días, las primeras semanas, porque no está uno acostumbrado a ese ritmo, el trabajo le parece a uno excesivo, y pasar una prueba diaria, que eso era lo que teníamos. Yo estaba de turno en el servicio de urgencias. Tenía que recopilar las historias clínicas de los pacientes que yo dejé hospitalizados, o sea, de los admitidos nuevos, y presentarlos en una reunión tipo americano, porque el hospital tenía esa concepción americana, tal vez todavía, que era la reunión con el jefe al día siguiente, que se llama la entrega de turno. Eso tenía hasta nombre en inglés, el Morning Report. Entonces llegaba uno cargado con la historia clínica, claro, todo era con papeles en ese entonces. La historia la tenía que contar, tenía que presentar la radiografía, los exámenes de laboratorio, el electrocardiograma, si se le hizo alguna otra cosa, los gases arteriales, etcétera, etcétera. Y no solo era contar una historia y presentarlo, sino usted hacer de una vez una interpretación clínica, su diagnóstico y cuál era su plan. Y eso lo hacía con el jefe del servicio, todos los días que uno estaba llegando de turno. Si estaba en piso, también, si tenía admisiones, tenía que hacer lo mismo. Pero recién llegado uno, imagínense ustedes en la primera semana. Entramos hoy y en el segundo día ya tengo turno y el tercer día me toca que hacer esa vaina. Solo pude verlo 2 veces antes como lo hacían mis compañeros. Entonces, obviamente que pues depende también, ahora que menciono compañeros, de eso, de que si uno tiene buenos compañeros en el turno. Porque si yo estoy en urgencias, el R2 está en piso, el R3 está en otro sitio, el R4 podría estar en cuidado intensivo. Entonces, si uno tiene dificultades, sale corriendo. En esa época urgencias, y creo que todavía es así, quedaba como en el segundo sótano, cuidado intensivo en el segundo piso, medicina interna en el sexto. Si el ascensor no pasa, corra por la escalera y vaya y pregunte, pero trate de armar todas las cosas, porque si no el jefe le cascaba al otro día, y eso era gravísimo, ¿sí? Perder uno con el jefe, y sobre todo desde los primeros días lo cogían a uno en la mala y se quedaba en la mala todo el tiempo. En cambio, si usted llegaba y se preparaba muy bien y presentaba bien sus pacientes y todo eso, entonces ya lo calificaban a usted a Santiago, piloso, Juliancito, regular, fulanito, no sé qué.
Pero entonces, claro, todo el mundo puede que hubiese tenido un traspiés al inicio, pero entonces se esforzaba y luego recuperaba terreno. Lo que les estoy diciendo, en el premio de montaña, puede que a uno lo descuelguen del pelotón, pero luego otra vez hace el esfuerzo y va chupando rueda. Entonces yo le quiero preguntar, antes cómo era concebido la enseñanza en medicina, porque de pronto cambia mucho que antes les tocaba ir a la biblioteca para estudiar, de pronto no sé si antes eran un poco más fuertes con los internos como a la hora de enseñar, de corregir, y no sé, bueno, en su visión de ahora ser docente, ¿cómo cree que sea la mejor forma de enseñarle a un estudiante de medicina? Si hay que tener un poco más de paciencia o hay que volver a como antes, a rejo, de que tienen que aprender de tal forma. ¿Cómo tiene conseguido ahorita la educación para...? Sí, pero yo no creo que la letra con sangre entre. Es decir, no hay que ser rígidos con el estudiante. La labor del docente tiene que ser orientadora. Es como la persona en la cual el estudiante se puede apoyar. Todo el conocimiento está ahí en el computador. Todo está ahora escrito en las revistas publicadas, en los libros. Todo está escrito, ¿cierto? Son los sitios a donde vamos a consultar sobre un cuadro clínico, sobre si tenemos el diagnóstico, qué hacemos de tratamientos, mirar ejemplos de imágenes y todo lo demás. Pero ¿cuál es la función del docente? Pues entonces es trabajar con los muchachos en enseñarles a pensar, a hacerles una orientación sobre cómo enfocar un caso clínico, que eso es lo que me parece más importante. Y de cierta manera yo lo veo así e intento hacer mi trabajo siendo un poquito paternalista, ¿cierto? Intentando en la medida que se pueda acercarme a cada uno de los muchachos, si se puede colaborarles en otros aspectos, más o menos de los que estábamos hablando ahora, porque vienen de otro sitio, porque tienen algunas dificultades. Y a veces he ayudado a algunos estudiantes siendo su fiador, por ejemplo, para pagar la matrícula, cuando pagaban matrícula. Entonces hacían el préstamo en Confuturo y un día llega un pelado que había presentado el examen final de semiología conmigo, y entonces al siguiente semestre iba al séptimo y entonces estaba conmigo y me dice: me tengo que matricular, no tengo cómo hacerlo, quien estaba de fiadora no puede hacer. Y me la botó de una vez así de frente, me dijo: profe, necesito que sea mi fiador. No, ¿usted qué pensó? La primera dijo, no. Me jodió. Sí. Chicharrón. Pero yo veo al pelado que tiene ganas, que quiere y que está echado para adelante y tiene esa dificultad, pues yo creí que en ese momento era justo que lo ayudara. Y fui su fiador hasta que se graduó. Nunca quedó mal en los pagos la familia ni nada de esas cosas. Y la satisfacción que me dio es que era un pelado también con recursos limitados. El día que se graduó, sus padres le hicieron una reunión en un sitio muy modesta. Estaba el papá, la mamá, el tío, la abuela, el hermano, el sobrino, el no sé qué más cosas. Y el único ajeno a la familia era yo. Y me invitó porque se sentía agradecido porque yo le di la mano y todo lo demás. Y hoy sigue siendo mi amigo. Y quiero que se especialice y lo estoy impulsando. Y estoy tratando de ayudarlo porque creo que es un buen muchacho. Es algo que me parece muy bonito porque yo siento que sobre todo en el área de la medicina uno lo que más le siente que falta es alguien que le dé una mano de ayuda en momentos difíciles, porque de por sí la carrera es algo complejo y sobre todo afrontarla solo y no poder contar con nadie, pues es algún gesto muy bueno. Doc, después de que usted terminó su residencia, ¿usted ejerció como médico internista, le dio menos un plazo o directamente, usted ya nos contó que pasó a medicina nuclear? En el caso de que la medicina nuclear, ¿cómo fue, pues, al no usted decidir lo que usted le fue cogiendo el cariño o directamente usted al estudiarla dijo, yo sí me veo en esto? Sí, lo que pasa es que yo tenía claro que iba a trabajar en las dos especialidades. Entonces, recién me gradué, me quedé en Bogotá, porque me dieron el chance de seguir en el servicio de medicina nuclear del militar como médico adjunto del servicio, ya siendo especialista. Era con otro cargo, se llamaba instructor. Y a su vez hacía turnos en el servicio de urgencias de la Fundación Santa Fe en Bogotá.
Para la época, trabajar en las dos instituciones, Fundación Santa Fe de Bogotá y Hospital Militar, era trabajar en los dos mejores hospitales que había en la capital. Hasta que un día alguien de la ciudad me llamó y me dijo: necesitamos que se venga a trabajar a Cúcuta, que queremos que haga medicina nuclear aquí. Consideramos primero un plan involucrando a las clínicas de la ciudad para poner un servicio único, eso no se pudo dar. Pero quien había tenido la idea original, que fue el doctor Edgar Salgar, director de la Clínica San José, desafortunadamente fallecido como por secuelas del COVID, él me dijo: no, vamos a empezar a trabajar, véngase aquí. Miramos todas las posibilidades, empezamos por un equipo reconstruido, a los 5 años lo cambiamos por un equipo nuevo. Y fíjese que el servicio que empezamos en el año 1991, para la fecha ya tiene 33 años. Y aquí estamos. Entonces eso. Bueno, y a la par de todo este tiempo yo no he dejado de hacer y ejercer en medicina interna. Entonces trabajé en el Seguro Social, trabajé en la clínica La Salle de Salud COP, trabajé un tiempo en el hospital, trabajé en la clínica Santa Ana. De todas partes me salí, de ninguna me echaron. Y luego entonces desde hace 13, ya van a ser 14 años, entré a la docencia en la Universidad de Pamplona. Por alguna temporada también estuve como docente de la Universidad de Santander, la UDES, y dejé de ejercer en medicina interna después del COVID, porque pues esa es otra historia. Me dio de forma agresiva, tuve COVID en fase avanzada, severa, crítica, y después de eso resolví que ya no iba a haber más pacientes y me retiré de la asistencia en medicina interna y me quedé solo con la parte de medicina nuclear. Yo tengo una curiosidad al escuchar toda esa trayectoria donde muchos médicos se ven obligados, o bueno, la necesidad de trabajar en varios sitios, turno acá, turno en otra sede o en otro sector. Hay algún punto donde, digamos, al tener recursos limitados o no tener pues algunos beneficios económicos, digo, en algún punto ya la hice, ya, o sea, logró como sentir esa satisfacción de que ya está ganando bien, de que ya puede asumir costos de la casa, o en algún punto dijo ya logré mi objetivo, o aún sigue trabajando para llegar a tener más, o en qué punto uno como estudiante, en qué punto dice ya la hice, ya la logré. Bueno, eso depende de las aspiraciones que tenga cada quien, ¿no? Sí. Porque hay gente que quiere tener y quiere tener cada vez más. Hay otros que pues sí podemos lograr ese equilibrio y decir ya no más, por ejemplo como eso, yo ya no voy a hacer más medicina interna y me retiro, me quedo con la parte de medicina nuclear. Yo ya estoy pensionado, entonces ya tengo un ingreso asegurado mensual, porque es que esa es la otra cosa. Todos cuando empezamos a trabajar debemos tener como un trabajo que sea como la fuente básica para el sostenimiento personal y de la familia si ya la tenemos. Y a partir de eso, pues entonces sí, trabajar en un otro sitio, pero generalmente todos hacemos lo mismo, es como una carrera de perros, ¿no? Trabajo en la mañana en un sitio, voy a la tarde a otro, hago turno en tal parte, y eso no importa que sea especialista. Entonces, pues sí, logra uno acumular capital y todo lo demás, pero a veces es muy desgastante. Entonces todo el mundo le dice a uno cuando está empezando, dice, pero es que está joven, aguanta. Sí, pero ya llega un momento en que a uno le duele la rodilla, le duele la espalda, se queda con dolor de cabeza, no ha dormido bien. Entonces esas cosas también hay que medirlas. Y lo que le digo, pues eso depende de las aspiraciones que en ese aspecto, desde el punto de vista económico, comodidad, quiera. Pues yo pienso que sí, cada quien como profesionales de otras áreas aspiramos a tener nuestra vivienda propia, a contar con un vehículo, educar a los hijos, que eso es muy importante, y poder darse una vueltica por aquí, por donde se pueda, al mismo Arboledas o si vamos un poquito más allá. Pero pues también para eso hay que organizar la parte económica, ¿cierto? Hacer ahorrito para esto, ahorrito para lo otro y todo lo demás. Tal vez la medicina nuclear es una especialidad que la mayoría de personas no conozca, porque siempre suelen sonar unas mismas especialidades, sobre todo en nuestro país, en nuestro contexto, y no sé si quiera explicar de forma sencilla a las personas que nos estén escuchando y viendo en qué consiste la medicina nuclear, cómo comenzó usted ejerciéndola y cómo ha avanzado y qué le apasiona actualmente, porque es su área, su Sí. especialidad. Pues fíjense que ustedes que están en el hospital Erasmo Meos no tienen un servicio de medicina nuclear en un hospital tan grande como es, y falta.
Ya les conté la historia de que sí había un servicio, pero que pues hubo ahí algunos enfrentamientos que no faltan y el hospital finalmente se quedó sin el servicio de medicina nuclear. Entonces todos los servicios de medicina nuclear que han habido en la ciudad son de orden privado. ¿En qué consiste? Pues es una especialidad que hace parte de las imágenes. Lo que pasa es que en Colombia se ha encasillado como una subespecialidad de medicina interna. Entonces la mayor parte de los programas de formación de médicos nucleares primero hace que sean internistas y luego médicos nucleares. ¿Eso con qué objetivo? Pues para tener una visión mucho mayor de la problemática del paciente, por lo menos el paciente adulto. Y lo que se usan son isótopos radioactivos. Los isótopos radioactivos son sustancias que se pegan a una molécula, se inyectan al paciente y se localizan en un órgano determinado. Entonces, si vamos a estudiar el corazón, entonces damos un fármaco que se va para el corazón, pero también los hay para el hígado, para el riñón, para el cerebro, para los huesos, para el pulmón, etcétera, etcétera. Entonces, para resumir de manera muy concreta, es una técnica de imágenes que utiliza radiación a dosis muy bajas y seguras y que entrega información, sobre todo información fisiológica, es decir, cómo están funcionando los órganos. Al lado va la información anatómica, pero digamos que en anatomía y detalle anatómico, pues las otras técnicas de imágenes son superiores, como la tomografía y la resonancia magnética. Pero todas son complementarias, porque ustedes verán que en alguna patología al paciente se le inicia con una radiografía de tórax, pero no vemos muy claro, entonces hágale una tomografía. La tomografía no sabemos si lo que vemos a nivel mediastinal es o no es, por ejemplo, neoplásico, entonces haga una gamografía, haga un PET-CT o cosas así, entonces escalan y vamos complementando una cosa con la otra. Y el otro aspecto que tiene medicina nuclear es la parte teragnosis, que quiere decir utilizar isótopos radioactivos para tratamiento. El ejemplo más claro es el uso de un isótopo que se llama Yo-131 para el manejo de la patología tiroidea. Patología benigna, como en el caso del hipertiroidismo, o patología maligna, como en el caso del cáncer de tiroides bien diferenciado. Pero también hay otros isótopos que se pueden marcar a otras moléculas, se localizan en el sitio donde está el tumor y se puede hacer radiación in situ. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos en medicina nuclear. Al ya trabajar en medicina nuclear, ¿no se ha visto como limitado en el número de vacantes en trabajos? Porque pues, es el sector privado, o digamos nunca tuvo problema en que hayan poquitos vacantes para un médico nuclear, o qué tal es el espacio para alguien que quiera subespecializarse en medicina nuclear. No, ahora actualmente hay sitios donde trabajar. Justamente hace poco estaba hablando con una niña que recién terminaba y teníamos la intención que viniera a trabajar con nosotros. Y cuando la volví a llamar me dijo, no, ya estoy trabajando, estoy en el eje cafetero, en Armenia me ofrecieron trabajar y entonces estoy aquí. Entonces eso me dio a entender que todos los recién graduados están teniendo puestos de trabajo y no se están quedando desempleados. Ahora, hay servicios de medicina nuclear en casi todas las ciudades capitales del país. En Bogotá nomás hay 30 servicios de medicina nuclear. En las ciudades más grandes como Cali, Medellín, Barranquilla tienen hasta 5 servicios de medicina nuclear. En Cúcuta tenemos 3. Entonces sí hay oportunidad de trabajo. No se van a quedar varados si deciden estudiar medicina nuclear. Doc, pues ya hemos visto ese recorrido, ese largo trayecto que es tanto de momentos alegres, momentos bastante frustrantes, difíciles, pero ahora que usted ya se encuentra, usted mismo lo dijo, ya está en un momento estable de su vida, de que tal vez ya realizó todo lo que quería hacer. Ahorita, ¿cuáles son sus motivaciones, sus prioridades? ¿Qué es lo que le apasiona hoy en día, ya que está en su etapa, pues, ya al final de la carrera, ya está más en su desarrollo personal y profundizar pues en sus hijas, en la parte familiar? Puede compartirlo pues, de pronto lo que usted quiera aquí, de algún momento memorable que de todo esto que ha sido la medicina a uno le deja, tanto no solamente por la parte económica, sino que a uno le abre las puertas a muchas formas de avanzar en la vida, ¿cierto? Pues las satisfacciones para mí han sido grandes a lo largo de mi ejercicio profesional y he escalado. Una de las aspiraciones que tenía era convertirme en docente. La Universidad de Pamplona, y como les dije transitoriamente, también la UDES me dio esa oportunidad.
De tal forma que yo de aquí en adelante que espero poder seguir trabajando unos años y hasta que tenga la suficiente vitalidad, pues seguir ejerciendo, pero ya solo en medicina nuclear, como les digo. En la universidad, si me lo permiten los directivos, pues permaneceré allí para tratar de hacer esa labor de la cual ustedes tienen conocimiento y coger mi tiempo libre y la mochila e ir a hacer vuelticas por allí, vuelticas por allá y conocer un poquito más allá. Eso me trae a la niñez. Cuando yo estaba allá en Arboledas, Arboledas queda como en el fondo del valle y está rodeado por montañas. Entonces yo tenía 8 años, yo me paraba en el parque y miraba para allá y era una montaña. Claro, eso me parecía inmenso, ¿no? Del otro lado y del otro lado, y yo decía, allá detrás de esa montaña tiene que haber otra cosa. Y sí, alguna vez me dejaron pasar la montaña por la carretera y encontré otras cosas. Y eso es como todo en la vida, ¿no? Eso, debe haber otras cosas, debe haber otro conocimiento, debe haber otras experiencias, y eso es lo que tenemos que explorar permanentemente. Nunca he dejado de estudiar, que ese sí es un consejo muy interesante que quiero darle a todos quienes aspiran o quienes estén estudiando medicina. Y siempre, y ustedes me habrán oído esa frase, cuando decidieron entrar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Pamplona, no lo hicieron para graduarse de médicos, lo hicieron para hacerse estudiantes de medicina. Los médicos somos estudiantes de por vida. Cumplimos un plazo, 6 años, y nos dan, claro, una credencial que se llama el diploma, que dice que usted es médico, pero no para ahí. Tiene que seguir avanzando en el conocimiento y estar actualizados. Y la actualización se hace, pues, de modo personal, buscando los artículos, que ahora tenemos mucho más facilidad, asistiendo a los congresos, estar en todas las actividades académicas que podamos, y no pueden quedarse actualizándose con la revista Semana o el periódico El Tiempo. Yo le quiero preguntar sobre la vocación de la docencia, porque es una vocación y no todos los médicos tienen esa vocación de enseñar, de tenerle paciencia al estudiante, de tomarlo con calma y decidir por esto. ¿Hay algún momento donde usted se dio cuenta de a mí me gusta enseñar, quiero ser docente, de dónde nace, de pronto algún familiar o tuvo un ejemplo o una imagen que a usted le llamó la atención y yo también quiero replicar ese tipo de docencia, o cómo nace ese amor por el enseñar? Sí, mi mamá quiso que yo fuera docente, que fuera profesor. Entonces, cuando terminé el colegio, cuando terminé la primaria, una de las cosas que ella quería es que yo me fuera a estudiar a la normal de varones en Pamplona. Y yo dije, esa vaina a mí no me gusta. Y como que contradije a mi mamá. Había que presentar un examen de admisión para entrar allá a la normal. Era época de internado, entonces era irse uno a vivir a Pamplona. Y a mí el frío me da muy fuerte, muy duro. No me agrada el frío. Por eso vivo tranquilo en Cúcuta. Entonces, con eso renuncié a que no iba a ser docente, por lo menos en esa escala. Pero luego ya siendo médico sí, me entró como las ganas de llegar a ser docente. Por eso en la primera oportunidad que me dijeron, porque no estaba vinculado al hospital, y a mí me vincularon al hospital fue para que fuera docente. Entonces ya estando ahí, pues empecé a capacitarme, a mirar a ver cómo hacía diplomado en docencia universitaria, después docencia en ciencias de la salud, y siempre atento a cómo mejorar eso. Y ahí están los resultados. Entonces, pues yo creo que la valoración viene más de parte de los alumnos, y hace falta que la universidad ponga ese ítem también, ¿no? Que los estudiantes valoren a sus docentes para saber cómo va uno, porque eso lo retroalimenta y le enseña también qué cosas debe mejorar y en qué aspectos está bien. Yo creo que uno de los aspectos, y ya para finalizar este segundo episodio, es lo que más aprecia uno como estudiante de medicina es aquellas personas, como yo le dije ahorita, aquellas personas que le dan la mano en aquellos momentos difíciles, y como usted también lo mencionó, pues los docentes son orientadores y podemos concordar. La gran mayoría de personas que han pasado por la carrera en la Universidad de Pamplona, que usted, doctor Juan, ha sido una gran ayuda y un ejemplo de docente, ya que apreciamos que alguien se tome en serio esta labor
y de verdad nos ayuda en nuestra formación. En verdad que es bastante enriquecedor tenerlo usted como docente, haberlo tenido como docente y contar con su apoyo constantemente, porque es algo que usted nos muestra que cualquier persona se le puede acercar, incluso después de haber visto la carrera bastante tiempo, y usted perfectamente está abierto a contestar cualquier duda y apoyar de cualquier forma. Entonces de verdad que es algo que admiro en mi caso mucho, es algo que aspiro también poder hacerlo cuando ya termine mi formación, y en verdad que es algo que queríamos compartir con todos ustedes, y me parece que pues hoy fue un capítulo muy enriquecedor en muchos aspectos. Y yo creo que a usted también le quedan muy bonitos recuerdos de todos esos grupos que pasan, no tanto semiología como medicina interna que ha tenido. Sí, sí. Sí, todos esos grupos de estudiantes, tantas personas, tantas, sí, que usted se toma el tiempo de pronto de tener una charla más cercana que otro docente. Yo creo que eso también de una u otra manera le enriquece a usted personalmente, y que eso es también lo que le llena de felicidad, el escuchar tantos estudiantes, ver tantas historias. ¿Qué ha sido lo más enriquecedor para usted como docente a lo largo de tantos años, y también como profesional? Porque al ver pacientes, al escuchar historias, porque uno es médico, pero también uno es ser humano y también se conmueve de tantas cosas que ve. Sí. En la parte docente me satisface mucho ver que muchachos como ustedes pasaron alguna época en estos semestres sexto y séptimo conmigo, pudieron ir a hacer su especialidad y ya están retornando, y algunos de esos ya se convirtieron en profesores de ustedes. Eso es muy bueno. Y recuerden ustedes que el alumno siempre debe superar al maestro, ¿no? Y eso es lo que yo espero de todos mis alumnos, que todos escalen a posiciones mayores. Y la otra cosa es que a veces me encuentro en otros sitios que acudo, por ejemplo, a acompañar a alguno de mis familiares, a hacer alguna vuelta en un centro médico, y se me acerca alguien y me saluda, y pues veo que lo hace con alegría. A veces paso la pena porque ya las personas han cambiado y no me acuerdo de todo el mundo, ni tampoco de los nombres, pues sí me acuerdo de algunos. Y entonces, pero eso me produce satisfacción. Y es lo que yo les digo siempre a ustedes al terminar la rotación. Cuando me vean, es probable que si yo no me acuerdo de ustedes me saluden y me digan: hola, soy Santiago, soy Julián, ¿se acuerda, profe? Que no sé qué más cosas y qué tal. El Papa dice cuando termina las homilías: oren por el Papa, oren por mí. Yo les digo a ustedes si me ven y me reconocen, me saludan y me invitan a un café. ¿De acuerdo? Un cafecito negro. Bueno, yo creo que ya podríamos despedir este episodio, y en verdad muchísimas gracias, doctor Juan. Con mucho gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación, por el tiempo, y pues abrirse un poco a que de pronto más personas puedan escuchar toda su trayectoria, y pues tener un aprendizaje que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, que a pesar de que vengamos pues de familias que no tengan tantas capacidades económicas, si uno quiere y uno se esfuerza, y sea en otra ciudad, siendo foráneo, tocando puertas, buscando favores, se puede llegar sin necesidad pues de un amiguis, como decía el doctor Marcelo, alguien que lo impulse, sino también uno buscar la oportunidad. Ángeles de la guarda siempre hay en todas partes, y siempre van a estar ahí cuidándonos y ayudándonos. Eso también pasa.